Hola, 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 ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Es muy importante, ¿no? Y estaba pensando, bueno, ¿qué comparto? ¿O qué hago? Pero no me debería de preocupar por eso, porque lo que hay en el corazón, lo que Dios me permita compartir, eso voy a compartir. No tengo que traer algo planeado, así algo rimbombante que la gente se maraville. Aunque en cierta manera sí, porque el que pueda recibir, el que pueda escuchar, lo va a poder recibir de esta manera, con un gran gozo. Bueno, vamos a mirar Romanos, libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Tengan la Biblia en la mano, que es muy importante, Biblia en mano. Romanos capítulo 6. Hechos, San Juan y Romanos. Y también vamos a mirar un versículo. Bueno, el versículo que les voy a decir, pero lo vamos a mirar en otra Biblia que lo usan los que lo usa una denominación, una iglesia, una supuesta iglesia cristiana que va de puerta en puerta, y tengo la traducción supuestamente que ellos usan, ¿no? No me consta, pero eh, es una traducción que ellos usan, entonces vamos a mirar el mismo versículo pero en esa Biblia para comparar, ¿no? Y bueno, Romanos capítulo 6, versículo 23, aquí está. Espero que tengan la Biblia en la mano y que no se distraigan, que no comenten algo que no es debido. Algo que no viene al caso, mejor dicho. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en este versículo dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? A nosotros nos han enseñado que la paga del pecado, eh, si le pregunto a un pastor, a un apóstol o a un profeta, hoy en día le dicen a la gente así, ¿no? Es que él es el profeta, es que tú vas a ser un profeta. O si es una persona que... yo me vi un video muy chistoso que me dio gracia. Y es de una gente que está pues tocando en una alabanza en una iglesia cristiana. Y hay alguien con un bajo y no sé si alguien con una guitarra o con... Bueno, habían dos músicos. Entonces había una pastora que se acercó y estaba mirándolos así. Y a uno de ellos le dijo, tú vas a ser profeta. Y el otro que tenía el bajo o la guitarra lo estaba mirando a él porque él estaba un poquito atrás y el otro hombre estaba un poquito adelante, ¿no? Y la pastora estaba como por acá, y la inclinación de la cámara, ¿no? Se veía de esa manera. O sea, la pastora estaba a sus espaldas y los músicos estaban mirando para el lado de acá, como si yo estuviera mirándolos hacia ustedes, ¿no? Pero inclinado un poco acá, ¿no? Entonces le dijo, tú vas a ser profeta. Entonces, hoy en día hay gente que va de esa manera, ¿no? Que dice, no, es que tal persona es profeta. O le dicen el profeta, o le dicen el apóstol. Pero cuando le preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Le preguntamos, ¿cómo puedo yo recibir la salvación? ¿Cómo puedo pagar el precio de mi pecado? Le dice, no, pues usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que diezmar, tiene que hacer una oración, tiene que aceptar a Jesucristo en su corazón mediante una oración. Y esa oración de aceptación es una herejía, es algo equivocado. Por ejemplo, dice, reconozco que soy pecador y anota mi nombre en el libro de la vida. Una parte de esa oración dice de esa manera, de una doctrina evangélica pentecostal o bueno, donde manejen esta oración, ¿no? Donde digan de esta manera. Entonces dice, esta parte de esa oración dice, reconozco que soy pecador y anota mi nombre en el libro de la vida. O sea, está diciendo que es pecador y que si siendo todavía pecador, que anote su nombre en el libro de la vida. O sea, ahí no hay, o sea, no sé si notan, hay una incongruencia, una falta, como que algo no le va bien ahí. Piensan que,
bueno, en esa oración dice que anota mi nombre en el libro de la vida. Y sí, y lo anota. ¿Y qué? ¿Va a seguir siendo pecador? ¿Se va a quedar ahí? Piensa que va a ser, no, pues reconozco que soy pecador, pero anote mi nombre en el libro de la vida. Y se va a quedar así en la condición de seguir siendo pecador. Y bueno, otras formas de pagar el precio del pecado que enseñan muchas partes, ¿no? Pero aquí dice que la paga del pecado es muerte y que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eh, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, eso lo sabemos, ¿no? Eso sabemos de que Jesús murió por nosotros, ¿no? Pero cuando le preguntamos a estos supuestos pastores, a estos supuestos apóstoles, evangelistas, seminaristas, bueno, para creer en el Evangelio, ¿qué debo hacer? O para recibir la salvación, ¿qué debo hacer? Te dicen de todas estas maneras y formas posibles, pero hay personas que no logran ver el secreto, no se logran ver encerradas en su condición, ¿no? Y me explico, la persona sabe que es pecadora y si dice que es pecadora, pero está tratando de hacerlo por sus propios méritos, o lo está haciendo por la obra de Jesucristo, por lo que Cristo hizo en una cruz. ¿Por qué? ¿Cuál de estas dos maneras lo estás haciendo? Entonces, hay dos personas que son salvas verdaderamente. Uno es falso y el otro es verdadero. El primer grupo de los que se creen salvos es porque hicieron alguna obra, porque hicieron una oración o porque hicieron algo que con eso pensaron de que son libres de su pecado, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacen eso, cuando van a su denominación, a su iglesia, hacen algún tipo de obra, ¿no? Pero sienten que ya sus pilas, sus baterías están recargadas y que como que están bien con Dios, ¿no? Pero pasa al día siguiente, una semana y otra vez se sienten pecadores. El segundo tipo de pecadores o segundo tipo de personas que recibieron la salvación es porque pasaron por el primer grupo, por haber hecho de todo y no haber encontrado nada, como lo que pasó con la mujer con flujo de sangre. Ella tenía mucho dinero, mucha plata, y lo gastó en todo, en médicos, en, sí, lo gastó en médicos y nada le aprovechó, en medicinas, pero nada le aprovechó. Hizo de todo, pero nada. ¿Qué sacó con hacer eso? Nada. Puso su confianza en los hombres. Pero cuando ya esta mujer con flujo de sangre no tenía nada más que hacer y se encontró con Jesús, escuchó de Jesucristo, eh, y sabemos que en esa parte Jesús estaba con una multitud, pero bueno, esto lo vamos a explicar en otro momento, en otra oportunidad. Y recuerden que esto está quedando grabado para subirlo a YouTube. Entonces, vamos a mirar esto más adelante sobre la mujer de flujo de sangre, que por cierto, una curiosidad es que ahí, en esa parte, en lo que se cuenta de la mujer con flujo de sangre, no tiene nombre, no aparece con un nombre en específico. Pero bueno, Jesús estando en una multitud y esa mujer pues dijo, no, pues con tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Tenía su esperanza en Cristo, su mirada en Cristo. Y como digo, lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero cuando ella pasó entre la multitud y tocó el manto de Jesús, sintió como el poder de Jesucristo, el poder de Dios, corría por su cuerpo y se sanó de ese flujo, de ese problema de salud, ¿no? De ese problema que tenía, ¿no? Y Jesús sintió esa presencia, ¿no? Sintió que de él salía poder. Y bueno, me acuerdo, con la palabra poder, me acuerdo de un versículo.
Romanos 1:16. Creo que este versículo no muchas iglesias o muchas congregaciones cristianas la enseñan. Romanos 1:16. O de pronto sí, pero superficialmente, pero no a profundidad. Es como cuando tú estás en un estanque, en un sitio, y hay mucha agua, ¿no? En una alberca o en una pileta. Bueno, depende como le digan en su país, ¿no? Y tú pones, digamos que mi mano izquierda es el agua y que todo esto de aquí para abajo es profundidad de agua. Entonces digamos que yo con mi mano derecha, que es mi mano, la pongo por encima. Pues la estoy tocando superficialmente. Se me moja la mano en la palma de la mano por la parte de abajo, pero no toca, no se moja, la mano no se hunde en la profundidad del agua. Entonces, de pronto habrán visto este versículo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al judío primeramente y también al griego. Dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Y volviendo, ahora sí, iba a utilizar esta Biblia de los que son testigos de algo, no digo el nombre completo, pero que va de puerta en puerta, ¿no? Y mi mamá me lo trajo porque se lo encontró. No me consta, ¿no? Creo que se lo encontró. O que lo tenía por ahí en la casa y que se lo encontró y que lo tenía por ahí guardado, por ahí arrumado, ¿no? Y me lo pasó. Yo le dije que me lo trajera. Entonces vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Bueno, ustedes ya lo leyeron, no hay necesidad de que lo busquen. Bueno, sí, me retracto de esa parte. Es necesario que lo busquen, pero comparemos con lo que hemos leído en Romanos 6:23. Romanos 6:23 con lo que dice acá. Y mire, aquí ya lo había encontrado. Es una Biblia que la traducción es traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Así se llama la traducción del Nuevo Mundo. Lo dice en la parte de acá. Está muy borroso, pero por el desgaste, pero ahí se ve. Romanos 6:23 dice: porque el salario que el pecó paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es como raro, ¿no? O sea, no... Vuelvo a leer porque es que me pareció raro. Dice, porque, porque salario, porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, es como raro, ¿no? Pero aquí dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí en lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Ahora, Romanos 1:16 en esta Biblia dice, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas. Aquí me quiero detener en esta parte. Dice buenas nuevas. Sí, ¿no? El Evangelio traducido en español sería buenas nuevas. Hay algo. Cuando nosotros le preguntamos sobre qué es el Evangelio a un pastor, a un líder, a un profeta, o a un apóstol, o a un pastor, o a un evangelista, a un cura, a un sacerdote, ¿qué es el Evangelio? Le van a decir, no, pues es que Evangelio es buenas nuevas. Y uno le pregunta, sí, pero dígame, ¿cuál es esa buena nueva? ¿Dónde está esas buenas nuevas? ¿Dónde está? ¿Cuáles son? Dígame, explíqueme. Pero solamente dan una teoría o una explicación teológica, ¿no? Una explicación superficial. ¿Pero acaso están utilizando la Biblia? De pronto sí, pero dirán algo diferente, algo apartado. Y vamos a ver qué es el Evangelio, ¿no? Para poder mirar y comparar.
Y tú lo puedes hacer. Tú que me estás viendo, puedes preguntarle a ese supuesto pastor, a ese supuesto apóstol, a ese supuesto líder, a ese supuesto sacerdote, a ese supuesto cura. Le puedes preguntar, bueno, ¿usted sabe qué es el Evangelio? Porque el Evangelio en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque son en realidad el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y lo estoy leyendo con la traducción del Nuevo Mundo, de la que mi mamá me trajo, ¿no? De la que mi madrecita me trajo. Dice que el Evangelio, esas buenas nuevas, son un poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, haciéndole esta pregunta a este supuesto pastor, a este supuesto apóstol, cura, sacerdote, párroco, obispo, sacerdote, párroco, o este supuesto pastor. Bueno, aquí en este versículo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dígame qué es el Evangelio. Pero mucho ojo, si el Evangelio que me va a decir es diferente a lo que está escrito acá, tenga en cuenta que lo que me va a decir es un Evangelio diferente. O sea, según Gálatas, para agilizar, según Gálatas capítulo 1, versículo 8, bueno, por aquí está más fácilmente buscar, Timoteo, Tesalonicenses, Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 8, y también lo vamos a mirar en la otra Biblia. Dice, Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del evangelio que hemos anunciado, sea anatema. Así, ¿no? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ahora, buscando aquí el versículo, vimos que el que anuncia un evangelio diferente, esa persona es anatema. ¿Pero qué significa anatema? Hago la pregunta, la primer pregunta del día de hoy, para la persona que comente o que escriba más rápido. La persona que escriba más rápido lo vamos a leer. La pregunta es, pregunta. ¿Qué es anatema? Gracias. Alguien comentó. Ahora sí, vuelvo a repetir la pregunta sobre qué es anatema. ¿Alguien sabe bíblicamente, por la palabra de Dios? ¿Alguien sabe por la palabra de Dios, por la Biblia, qué es anatema? Cuando la Biblia en Gálatas 1:8 dice que la persona que anuncia otro evangelio diferente del evangelio que está escrito, del que hemos anunciado, de lo que hemos anunciado aquí en los videos, en TikTok, en YouTube. ¿Qué pasa? ¿Qué es anatema? Maldito, bien, gracias. ¿Alguien ya respondió? ¿Alguien más? ¿Alguien ya dijo? ¿Alguien ya respondió? Que anatema significa maldito. Así es. ¿Alguien más puede dar su definición? No importa que esté equivocado o equivocada, o si está dudando, tiene una pregunta, una duda. Bueno, sí, alguien ya respondió. El significado de anatema es maldito, ¿no? Entonces, vamos a mirar ahora sí Gálatas 1:8, pero acá, en otra traducción, ¿no? En la del Nuevo Mundo dice, Gálatas 1:8 dice, sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. O sea, buenas nuevas, evangelio, anatema, maldito. Ahí está, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, bueno, ¿y qué es el evangelio? Porque claro, que la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado no es porque tú hagas una oración. La paga del pecado no es, sí, exactamente, el evangelio es una buena noticia.
La paga del pecado, continuando, la paga del pecado no es algo que tú hiciste por una oración, porque tú estabas orando 1 hora diaria, porque tú te levantas desde las 5 de la mañana para estar orando y leyendo la Biblia y leyendo y leyendo y leyendo. Aquí dice en este versículo, dice de esta manera, no, o que tú estabas orando, o que tú estabas diezmando y que tú tenías $10 o $100 para diezmar. Tenías, si la gente estaba diezmando si la gente, los congregantes, la gente que estaba reuniéndose, estaban diezmando, ofrendando $5, por ejemplo, o $8, tú estás diezmando y ofrendando $15, $12 y demostrando que tú eres el que más ofrenda y que por eso Dios va a mirar eso. O sea, no lo digo esto por tratar de ofender a la gente, ¿no? Y que tampoco se distraigan, sino que hay todo tipo de gente que uno se topa y que piensan de esta manera, ¿no? Ah, no, es que yo soy salvo, yo me creo hijo de Dios porque he ofrendado 20,000 soles, o 10 soles, o $20, o $11. Suponiendo, o si es de aquí de Colombia, no, pues yo aquí en mi congregación, en mi iglesia, ofrendan 20,000 pesos, pero yo ofrendo 50,000 pesos colombianos, entonces me siento mejor. O hay gente que se siente más espiritual por estar en una silla arrodillado y orando, pero de esa manera, si le preguntamos, bueno, usted me dice que todo eso lo hace, ¿no? Bien, listo. No hay ningún problema. ¿Usted es pecador? Esa persona dice, no, pues claro. Este man que, obvio que somos pecadores. Yo soy pecador. Sí, 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 claro. Claro, sí que sí, claro. Por supuesto que sí. Obvio que sí. ¿Cómo que no? Claro que soy pecador. Entonces uno le dice, ah, bueno, usted es pecador, ¿no? O pecadora, ¿no? Independientemente que les preguntemos. Bueno, y bueno, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? La persona dice, ah, sí, claro, claro, claro. Claro, yo soy hijo de Dios. Y bueno, dígame usted de qué manera lo es o cómo lo logró. Ah, no, pues yo estaba orando y yo sentí como su presencia me llegaba, como sentí una nube fría que me llegaba y sentía frío y calor y yo decía, "Shandara, sandara, ba, shandara, ba, sandara, ba, shandara", y estaba orando en lenguas y sentí su presencia. O de pronto dirán, no, no, es que yo fui a mi iglesia y me dijeron, vamos a orar. Y yo de repente dije, Shandaraba, Sandaraba, Sandaraba. Pero de esa manera es salvo. Hemos visto Romanos 1:16, pero lo que esa persona me está diciendo es totalmente contradictorio. Está yendo por otro camino diferente al Evangelio. Y claro, hay gente que dice, ah, es que debemos predicar el Evangelio. Pero ¿usted sabe verdaderamente qué es el Evangelio? ¿Usted sabe qué es lo que tiene que predicar? Lo que verdaderamente les tiene que anunciar a la gente. Porque, me vi un video en específico de alguien que dijo, predicando en la calle día 1 de lo que Dios me permita compartir. Y esa persona estaba hablando, no, pues que Jesús murió por nosotros y si tú te vas a morir, ¿a dónde vas a parar? Y así, pero bueno, ¿y el Evangelio dónde? Me vi otro video de otra persona que estaba en un Transmilenio, aquí en Colombia se conoce así, Transmilenio, bus, buseta, transporte público, que dijo, hay dos buenas noticias, que Jesús, bueno, estaba aquí la baranda y él no estaba sentado, él estaba parado, ¿no? Entonces dijo, hay dos buenas noticias, una en que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús nos dio la vida eterna, que tienes que pensar a dónde vas a ir cuando mueras, tienes que pensar a dónde vas a parar, y bueno, y después dijo algo de política.
Pero en ese pequeño mensaje que dio le faltó algo muy importante. O sea, al principio de lo que él dijo y lo que vi en ese video de TikTok de esa persona, dije, wow, esta persona como que está diciendo el evangelio, las buenas nuevas, pero eso lo dijo al principio. Pero ya cuando iba avanzando, uy, como que le falta. Hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Le falta escuchar, le falta recibir guía. Y bueno, nosotros, para poder recibir la salvación de los que ya hemos anunciado y recibido el Evangelio, primero que todo, sabemos que el Evangelio es un conocimiento. ¿Y por qué? Si vamos a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, ya se me está acabando el tiempo. San Lucas, capítulo 1, versículo 77. Y lo vamos a ver en la otra traducción, que es la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? Para hacer la comparación, la comparativa. Lucas 1:77, ¿por qué quiero que vean este versículo? San Lucas 1, versículo 77. ¿Por qué? Porque ahí dice que el Evangelio es un conocimiento. Entonces, si yo fuera una persona, bueno, si yo hubiera conocido el Evangelio un poco anteriormente y me hubiera reunido en muchas iglesias, le hubiera dicho, bueno, es que por ahí vi un versículo que dice que, bueno, que es un conocimiento para salvación y que, bueno, ¿usted me puede decir cuál es ese conocimiento? Esa persona simplemente se va a quedar callada. O esa persona simplemente va a decir, no, pues es tu deseo de agradar a Dios, de portarte bien, de ser buena persona, de no hacerle mal a nadie, de no tener malos pensamientos, y así. O bueno, de otra manera. Y claro, siendo ignorante, pues me hubiera dejado guiar por eso. Pero de pronto, al momento de preguntarle, va a decir algún tipo de obra. Si estuviera en una religión así como la que está hoy en día, si estuviéramos en, bueno, si yo estuviera en la religión de hoy en día, que es la que más predomina, y en la época de Lutero también, ya de pronto les di una pista grandísima de qué es lo que quiero decir. Si estuviéramos en esa religión, claro, dirán, no, pues tú tienes que rezar o estar orando. Dije la palabra que no era. Tú tienes que estar orando esto 30 veces, una semana entera o un mes entero. Y ya con eso tú eres libre del pecado. Ya con eso. O si en la actualidad un evangélico, un pentecostal, un evangelista o un testigo de, bueno, censurado. Una persona que es mormona va a decir, no, pues tú tienes que orar, diezmar, ofrendar, pero tú tienes que estar orando, diezmando, de esa manera, ¿no? Pero si vimos Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. De pronto alguna denominación dice, ah, pues tú te tienes que hacer esto de acá, irte irte de este mundo, dejar tu cuerpo, ofreciendo tu vida y con eso ya pagas tu pecado. De pronto no faltará alguna iglesia cristiana que diga de esa manera. Pero bueno, al hacerle la pregunta, y también quiero que tú le hagas la pregunta, bueno, el Evangelio es un conocimiento de salvación. Dígame, ¿cuál es ese conocimiento? Explíqueme ese conocimiento a profundidad. Simplemente no vas a ver. Uno le dice, mire, ¿sabe qué? Tome papel y lápiz, tome papel y lápiz. Aquí tengo un esfero, una pluma, un lapicero y un papelito, un papel. Mire, tome, tome y escríbame el evangelio acá, escríbamelo y hacemos la comparativa. Dígame qué es el evangelio, me lo escribe acá. Pero eso sí, escríbame el evangelio no de lo que usted sienta, o lo que usted experimentó, o lo que usted sintió, o lo que usted vivió por un milagro,
o por algo, una señal que vio, un prodigio que vio. No, deje eso por fuera. Escriba lo que es del Evangelio, no algo por fuera. Escríbalo acá. ¿Y saben qué hacen? Solamente se quedan ahí titubeando y uno como que ellos como que ¿qué escribo? Van a quedar ahí pensando. Pero ¿por qué se quedan pensando? ¿No son supuestos pastores, supuestos sacerdotes, parroquiales o supuestos frailes o supuestos apóstoles o supuestos profetas, perdón, supuestos profetas? ¿Y no sabe qué es el Evangelio? Entonces, Lucas 1:77, vamos a mirar qué dice. Lucas 1:77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿El Evangelio qué es? Un conocimiento de salvación para perdón de sus pecados. ¿Acaso yo tengo que ofrendar, diezmar, hacer guerra espiritual, diciendo yo pisoteo al diablo, yo pisoteo al demonio, porque está aquí? O yo tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que estar orando 2 horas, 1 hora al día. Tengo que estar orando en lenguas, diciendo Shandara Sandara y Shandara Baba Sandara Baba. ¿Será que de esa manera yo soy libre del pecado? Por hacer todo ese tipo de cosas y las cosas que faltan por decir y por nombrar, por estar orando una oración, un rezo, 20 veces, 80 veces, 15 veces, haberlo repetido esa oración, ese rezo. No, aquí dice que el Evangelio es un conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados. Si ustedes buscan en la Biblia perdón de pecados, van a encontrar muchos versículos que en las iglesias no lo enseñan, porque no les conviene, porque piensan que la gente se va a ir y que ya no va a volver a asistir. Entonces quieren que ellos sigan ahí asistiendo durante 5 o 30 años, pero sin el Evangelio, sin la salvación, sin la gracia de Dios. Ahora mirando Lucas 1:77 aquí en la Biblia esta, en la traducción del Nuevo Mundo. Traducción del Nuevo Mundo, Lucas 1:77 dice sobre el Evangelio, ¿no? Lucas 1:77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo para el perdón de sus pecados. Oiga, este versículo es igual que la tengo acá. O sea, viendo en mi Biblia, en la Biblia que yo uso, V de vaca, R de ratón, o R de romanos, o R de Rodolfo, o R de, bueno, R de romper, RVR, ya se imaginarán cuál es la traducción que uso, y esta traducción del Nuevo Mundo en ese versículo coinciden. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, y en esta otra Biblia chiquitica, bueno, no tanto, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón. Perdón, era por el perdón de sus pecados. Lo mismo. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Vamos a mirar rápidamente Hebreos 1:3 porque ya me queda muy poquito tiempo y ya con esto finalizo. Hebreos 1:3. Vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos 1:3. Dice, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Espero que no se hayan distraído por algún tipo de comentario que hayan visto en la pantalla o por, no sé, algo que, bueno, que no se distraigan. Porque aquí les vamos a decir qué es el Evangelio, ya que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La persona que cree en el Evangelio recibe la salvación. ¿Pero qué es el Evangelio? Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice? Que Jesucristo, aquí habla de Jesucristo básicamente, que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Ahora, mirando Primera de Pedro, vamos a mirar Primera de Pedro, Primera de Juan, Primera de Pedro 4.1 y Primera de Pedro 2.24. Primera de Pedro 4.1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué debemos nosotros tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? El sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque por lo que nos habíamos destituido nosotros de la gloria de Dios es el pecado. Y el pecado no es algo que tú dijiste una mentirita o porque tú robaste algo, así aunque sea una moneda, un billete, aunque sea una pluma, un esfero. No, el pecado no es porque hiciste eso o por otra cosa, no, el pecado es desde Adán. Y bueno, para agilizar, Romanos 5:12, lo puedes mirar, Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12, ahí está. Entonces, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Quién terminó con el pecado? ¿Quién fue el que se sacrificó por nosotros en una cruz? ¿Acaso fuiste tú y que lo hiciste y que resucitaste y que tú ya eres libre de tu pecado y porque hiciste esa obra por tus propios méritos? ¿Acaso fue por eso? ¿Fue por ese motivo? No. Tú no muriste en la cruz. Tú tenías que pasar por eso. Pero Cristo te cambió de lugar. Tú tenías que estar en esa posición, en esa muerte, en ese castigo. Pero Jesucristo cambió de lugar contigo. Tú estando en la muerte, siendo pecador, y Él sin pecado, Jesucristo sin pecado, y tú pecador, pecadora, Cristo cambió de lugar contigo en una cruz. Él se hizo maldición por ti. Y eso lo hemos visto en videos anteriores. Hebreos 1.3, según la Biblia la traducción del Nuevo Mundo, dice: Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los lugares encumbrados. Bueno, ahora vamos a mirar Primera de Pedro rápidamente. Creo que el video va a estar un poquito largo, así que no sé si subirlo sin poner versículos, porque ustedes están acostumbrados, para los que están viendo esto en YouTube, están acostumbrados que yo ponga la cita bíblica, que yo ponga el texto, pero claro, eso toma tiempo, gasta tiempo, y me demoro más poniendo eso. No sé si quieran que recorte el video y lo suba así tal cual, que no le ponga texto bíblico en pantalla así, que le ponga la cita bíblica en pantalla así, que aparezca ahí. No sé si quieren que quite todo eso y que solamente ponga la prédica recortada y listo. Toca que me lo digan. Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro, estaba en Santiago. Primera de Pedro 4.1 dice: por lo tanto, puesto que Cristo sufrió en la carne, ustedes también ármense de la misma disposición mental, porque la persona que ha sufrido en la carne ha desistido de los pecados. O sea, ¿qué? ¿Desistido de los pecados? Pero aquí en la Biblia dice que terminó con el pecado, pero aquí en la otra dice que desistió de los pecados. Pero bueno, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, Primera de Pedro 2:24 dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
a los pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1, que lo pueden mirar para ahorrar tiempo, lo pueden mirar, pueden pausar el video y lo pueden mirar. Efesios 2:1, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, es decir, Jesucristo, ¿no? Cristo. Y esto lo hemos explicado, ¿no? Primera de Pedro 2:24, aquí en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo dice, Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo, Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados, porque ustedes como ovejas andaban descarriados, pero ahora se han vuelto al pastor y superintendente de sus almas. Qué vaina, ¿no? Pero bueno, es una Biblia y no es, vamos a hacer una comparativa de vez en cuando la vamos a utilizar, ¿no? Entonces, gracias amigos invitados. Lo más probable es que mañana no comparta, porque voy a estar editando este video, voy a estar editando este live. De pronto quedará subido el viernes o el jueves o el sábado. Pero bueno, tengan paciencia que este video, este live va a quedar subido. ¿Pero a qué canal? Bueno, eso lo vamos a mirar. Vamos a orar para terminar. Espero que estén atentos a la oración y que no estén ahí comentando, sino que estén orando junto conmigo. Vamos a orar para terminar ahora sí. Padre, gracias por haberme gracias Padre por haberme permitido compartir tu palabra. Gracias por la gente que ha escuchado el Evangelio, que lo hemos dicho, que la persona que haya recibido el Evangelio es una minoría, pero el que lo ha recibido tendrá un gran gozo, una gran felicidad, porque ha estado trabajado y cargado. Y por fin, escuchando este video en este live, el Evangelio que hemos predicado en este video, por fin tiene esa paz, ese descanso. Pero para los que no, simplemente van a seguir trabajados y cargados. Jesús nos dio una promesa. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Y Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estar en Cristo, llevar su yugo, llevar su peso, es ligero, ¿no? Pero como dicen, no, ser cristiano es muy difícil. No, porque es que yo soy pecador, lucho con mi pecado, trato de ser justo, trato de ser bueno, pero de esa manera nunca lo va a poder hacer. La persona dice, no, yo trato de ser justo porque yo obro, porque yo diezmo, porque yo cumplo los mandamientos, yo cumplo la ley, que es lo mismo que los mandamientos. Yo trato de no hacer mal a nadie, yo trato de que de mí salga la bondad, de ser justo, pero de esa manera no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno por sí mismo. Permíteles todo lo que sea necesario para ese tipo de personas que puedan votar, desechar eso y que puedan recibir la gracia, puedan recibir tu misericordia, tu salvación, como lo que pasó con la vida de Job. Job es muy bueno, un hombre muy bueno, pero al final, en el capítulo 42, y viendo lo que hemos dicho de Job, hablado y predicado y explicado de Job, por fin recibió la misericordia. Nadie le podía hablar, nadie lo podía convencer, pero hasta que por fin pudo recibir, se pudo dar cuenta cómo él era delante de Dios, pero él no se daba cuenta cómo era él mismo, Job, pero Dios quería mostrarle cómo era. Padre, gracias te damos por el día de hoy, por haber compartido tu palabra. Permite a las personas que ya recibieron la salvación
para que se puedan conectar en los live, en los en vivos de otros hermanos, en los videos de aquí que hemos subido, en los videos de otros hermanos, que se puedan conectar con la iglesia, a los que recientemente han recibido la salvación y a los que se quieren congregar y ya recibieron la salvación, que se unan con la iglesia. Y no a cualquiera, sino que uno que anuncia en el Evangelio. Padre, y a las personas que no han recibido la salvación, haz todo lo que sea necesario en su vida para que puedan recibir esto que hemos compartido el día de hoy, para que lleguen a esa condición de la mujer con flujo de sangre, para que lleguen a esa condición del hombre paralítico, para que lleguen a esa condición de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, para que puedan llegar a esa condición, llegar hasta ese punto. Padre, te damos gracias por las personas que van a poder ver esto, porque van a ser familiares, van a ser amigos, hermanos, invitados, gente nueva que va a ver esto. Para los que están viendo esto de nuevo en repetición en YouTube. Gracias, Padre amado, por compartirme tu palabra y poder compartirle, decirle esto a la gente y que la gente pueda seguir este perfil, que puedan permanecer acá. Aquí no se les va a compartir algo que les gusta escuchar, no. Se les va a compartir algo que no les va a gustar, pero algo que es muy necesario para su salvación. Padre, gracias te damos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amigos, hermanos, invitados. En la repetición de este live quedará subida a YouTube, tal vez mañana jueves o el viernes, ya quedará subida, por lo que me demoro. Y por cierto, hago una pregunta. La pregunta es, ¿ustedes quieren que yo recorte este video y que simplemente lo recorte y lo suba y ya? Que lo suba así nomás, para agilizar, ¿no? Para no demorarme. Y que simplemente ustedes con la Biblia, ustedes con su propia Biblia vayan leyendo, ¿no? Porque claro, yo al momento de poner un texto bíblico, al momento de poner la foto, poner el texto para que lo lean, pues me demoro. Eso se tarda, me demoro mucho. Me demoro, para no decirles mentiras, me demoro un día completo. Me demoro, bueno, un día completo sería una exageración, pero me demoro como unas 5, 6, 15, 12 horas editando un video, 8 horas editando un video y me demoro. No sé si quieran que les comparta el video, la repetición, simplemente recortando el video y subiéndolo y ya, o quieren que le ponga los textos bíblicos y todo lo demás como están acostumbrados a ver aquí en el canal. Esa es mi pregunta. ¿Alguien puede comentar? ¿Pero cuál de las dos? Alguien dijo que así también, pero ¿cómo? La una, o sea, el primer punto. El punto A es, ¿quiere que les comparta la repetición de este live aquí en YouTube? Simplemente recortándolo y ya, así dejándolo en crudo, un video crudo, y ustedes simplemente van buscando los versículos que se vayan mencionando y leyendo, o el punto B es simplemente les pongo los textos bíblicos, el texto bíblico con la foto de fondo y así. La repetición solo recortada, está bien, listo, gracias, gracias. Entonces, que recortar es suficiente, creo yo. Listo, 2 personas lo han dicho. ¿Alguien más? ¿Alguien dice más? ¿Alguien vota más? ¿Alguien propone más? Ya 2 personas, ya tenemos 2. Suficiente con una más. Suficiente con una más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya 2 personas están de acuerdo. De acuerdos. Pero bueno, ya 2 personas han dicho que sí, que yo recorte el video y que lo suba así nomás. Que lo suba Apu. Listo, gracias. Apu, se llama Opu o Apu. Gracias. Entonces ya 2 personas han dicho que sí, que recorte el video y que lo suba así nomás. ¿Alguien más? ¿Alguien dice más? ¿Alguien está de acuerdo con esto? No están diciendo la pregunta. Recorte y suba, por favor. Listo. Ya van 3 personas. Ahora sí, quería que me respondieran a esto para ya poder, aunque sea 3 personas, aunque sea 3 o 4 personas que respondan, aunque sea 3 o 4 o 2 o 3,
que lo respondan para ya poder terminar el video. El live, el en vivo, porque esto es un en vivo y la repetición quedará subida al canal de YouTube que se llama, presten atención, esta repetición y el video la repetición de este video quedará subida al canal de YouTube que se llama Salvador de los Pecados. Y bueno, eso tiene una explicación a profundidad que lo hemos dicho en videos anteriores. Pero bueno, en YouTube ustedes ponen en el buscador de YouTube, ponen Salvador de los Pecados y ahí les aparece mi foto, el canal, mi foto de mi cara y ya sabrán por qué es mi cara, ¿no? En YouTube me pueden encontrar en el buscador de YouTube, pueden escribir Salvador de los Pecados y ahí pueden encontrar mucho más de estos videos, mucho más de este material y por supuesto esta repetición de este live, de este en vivo. Así que gracias amigos, familiares e invitados. Espero que compartan este video a la persona que más lo necesita y nos veremos en la próxima oportunidad. Un saludo para Alejandro y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden que la repetición se va a demorar un poco por lo que hemos alargado, lo hemos prolongado y se va a demorar. Entonces no sé si me tengo que estar despierto hasta la buena uña, hasta la 1 o 2 de la mañana. Y uno, estoy dormido para poder subirlo a YouTube. Pero bueno, con tal de subirlo, lo subo. Así que bueno, tengan paciencia. Así que bueno, chao amigos, familiares e invitados. Nos veremos hasta la próxima. Muy prontamente. Chao, chao.